Hola gente, ¿cómo están? En este video número 14 tenemos que seguir eh, viendo el tema de variables instrumentales. ¿Sí? En el video pasado vimos básicamente cómo se define y se estima el problema de regresión con variable instrumental para la regresión simple. ¿Sí? Analizamos la formulita del estimador y las propiedades de eficiencia, ¿sí? Que relacionan que tienen que ver con la variabilidad del estimador, ¿sí? Todo en un contexto de análisis asintótico, porque dijimos que este estimador tiene propiedades deseadas, pero asintóticas, ¿sí? No de muestras finitas. Concretamente dijimos que es sesgado, pero consistente, ¿sí? Bueno, y comparamos un poco la regresión con IB y MCO en el contexto de regresión simple, pero estas intuiciones se siguen cumpliendo para el caso de regresión múltiple, ¿sí? No con estas fórmulas que vimos, pero sí intuitivamente, en el sentido de qué efectos tiene un instrumento débil en la variabilidad del estimador y qué pasa cuando el instrumento no cumple exactamente con el supuesto de exogeneidad, o sea, se puede relacionar con U, ¿sí? Bueno, esta intuición de que si esa correlación es pequeña respecto a la correlación que tiene X con U, bueno, puede seguir siendo útil usar el estimador IB. Bueno, ahora tenemos que pasar a la regresión múltiple. Acá va a cambiar un poquito la notación siguiendo a Wooldridge, por eso está separado. Y vamos a ver un método de estimación alternativo que no vimos, que es más allá de la fórmula que vimos para regresión simple, esta que estaba acá, más allá de esta formulita, que simplemente se derivaba con la fórmula de regresión simple. Existe también una fórmula directa para calcularlo para regresión múltiple, pero es más difícil de entender, ¿sí? Es mejor verlo con otro estimador de dos etapas que vamos a ver ahora. Bueno, la estimación con regresión múltiple y IB puede ser extendida, ¿sí? Bueno, es similar al caso de regresión simple, pero ahora tenemos más regresores, ¿sí? Tenemos, además de la variable X, que es endógena, tenemos otros controles, serían otras variables X en lo que veníamos viendo anteriormente. A este modelo que queremos estimar, que sería como por ejemplo este que está acá, modelo estructural, ¿sí? Le llamamos así, modelo estructural, porque es el modelo que queremos estimar, cuya estructura nos interesa, es decir, en particular este beta 1 y posiblemente este beta 2, ¿sí? Queremos estimar. Entonces llamamos al modelo estructural al que estamos interesados en estimar. Nuestro problema es que una o varias de las variables explicativas de las X son endógenas, ¿sí? Por lo tanto, es necesario un instrumento por cada variable endógena. Es decir, si tengo una variable, una X endógena, un regresor endógeno, necesito al menos un instrumento para esa variable. Podrían ser dos, como vamos a ver más adelante, o más. Y si tengo más variables endógenas, al menos siempre necesito un instrumento para cada variable endógena, ¿sí? Pero en este contexto vamos a solamente analizar, por simplicidad, el caso con una variable endógena, un regresor endógeno y una variable de control, ¿sí? Pero fíjense que Wooldridge, en vez de poner i acá, en vez de poner i acá y poner x1 y x2 acá, pone con otra terminología. Esto no lo hace para respetar la nomenclatura de la literatura de variables instrumentales, ¿sí? Que por concepción del problema, que es la endogeneidad de un regresor, en vez de poner x1 y decir que es endógena, le llama i2 con la misma notación i o y que tenemos i1, la variable de interés. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué la literatura pone con la misma letra? Para dar cuenta que esta variable también es endógena, es decir, también se determina o está relacionada con u, ¿sí? O sea, todo lo que es endógeno en el modelo se relaciona con U, con los factores inobservados, ¿sí? Por lo tanto, si una X es endógena, tiene la misma estatus que la Y que quiero explicar yo. Entonces, por eso la literatura la llama también I. Entonces, tengo dos variables que se determinan con U, ¿sí? En cuyo proceso de generación está U. Por eso es un problema realmente. Como U afecta a las dos, es un problema
estimar el efecto causal de I2 contra I1, manteniendo constantes U1, ceteris paribus, los factores inobservados. Como no puedo mantener constantes los factores inobservados porque no los puedo controlar en el modelo, porque no los observo, están acá, entonces este beta 1 es sesgado, ¿sí? Esto ocurre con variables omitidas, como ya dijimos anteriormente. Pero bueno, acá me cambia la notación, pero se entiende que es I porque es endógena. Y también me cambia la notación de la otra X de control, digamos. En vez de tener X2 acá podría ser X1 y X2. X1 es endógena y X2 es otra variable de control, otro regresor, correlacionado seguramente con X1. Por eso es de control, ¿no? Entonces, acá en vez de llamarle X2, a esto le llama Z también, igual que la variable instrumental que vimos antes. ¿Sí? La variable instrumental que era Z, ¿no? En regresión simple, Z. ¿Sí? En el modelo de regresión simple que vimos teníamos X y Z. ¿Sí? Le llama igual al control, le llama Z. ¿Por qué? Porque en la literatura de IB todo lo que es exógeno se llama Z. ¿Sí? O sea, ya como se elimina la variable X. Las X o son endógenas, por lo tanto les llamo I también, igual que I1 y I2 en este caso, o son exógenas y les llamo Z. ¿Sí? Sean o no instrumentos. Esto es importante aclararlo. Este Z1 no es un instrumento de I1, es una variable de control, pero como es exógena le llama también Z. Como el instrumento para I2 también es exógeno, también le llama Z. ¿Se entiende? Pero en este caso le llama Z2. Entonces tengo Z1, que es una variable exógena, pero es una variable de control. Como antes tenemos variables X, X1, X2, X3, X4 de control. Ahora existe Z1, que es mi variable de control. Podrían ser más, podría tener Z3, Z4. Y acá Z2 le llama al instrumento, ¿sí? a la variable que es el instrumento para I2, mi variable endógena. Y por lo tanto Z2 ven que no está en el modelo estructural, ¿sí? Porque recuerden, Z2 no debe tener un efecto propio en el modelo estructural. Su efecto tiene que ser a través de I2. ¿Sí? Por eso la condición de instrumento es que Z2 y U1 no estén relacionadas, ¿sí? Igual a 0, sea exógena, pero además que Z2 me afecte I2, o sea, se relacione con I2. ¿Sí? Esas son mis condiciones para la validez de Z2 como instrumento. Pero Z2 no tiene efecto sobre I en esta ecuación estructural. Su efecto solo viene a través de I2. ¿Sí? Z2 se mueve, afecta a través de Pi2, afecta a I2, I2 se mueve y a través de beta 1 afecta I1. Es decir, Z2 afecta I1 solo a través de este canal que pasa por I2. ¿Sí? Bien, entonces, eso es clave. Un instrumento no puede estar acá con un efecto propio. No podrías, después de beta 2, Z1, poner beta 3 por Z2, porque ahí ya no sería un instrumento válido, porque tiene su propio efecto sobre I, además del efecto que tiene I2. Y eso no puede pasar. Un instrumento válido solamente puede afectar I1, como dijimos recién, a través del I2, que es la variable que instrumenta, ¿no? Bueno, entonces tenemos el modelo en forma estructural y este que está acá sería el modelo en forma reducida. Es simplemente como la literatura le llama, por cuestiones técnicas surge esto, pero no viene al caso explayarnos en eso, simplemente para diferenciar modelo estructural y modelo reducido o en forma reducida. El modelo en forma reducida es el que regresa la variable endógena, el regresor endógeno, la X endógena sería que en nuestra digamos, sintaxis previa, versus el instrumento, su instrumento Z2 y la variable de control Z1, el otro regresor del modelo estructural, ¿sí? Después veremos por qué va todo esto, pero esta sería la ecuación en forma reducida y esta la ecuación en forma estructural. Ahora, para que un instrumento, en este caso Z2, sea válido, recuerden que tiene que estar relacionado con la variable endógena. Por lo tanto, necesito que Pi2 sea distinto de 0. Obviamente es muy fácil testear eso. Ya habíamos visto en regresión simple que necesito que
este pi2 en este caso sea distinto de 0, o sea, significativo individualmente. Le puedo hacer un test de hipótesis y ver si es significativo, ¿sí? Estadísticamente. Entonces, fíjense qué importante que tiene que ser significativo acá, controlando por Z1. ¿Ven? Acá estimo también el efecto Z1. O sea, no vale hacer la regresión como en regresión simple que teníamos acá arriba. Voy a volver, pero acá teníamos la misma ecuación, pero teníamos acá X contra Z, nada más. X contra Z y pi1 debía ser distinto de 0, ¿no? Testeamos esa hipótesis para rechazarla, que sea igual a 0. Bueno, esto ya ahora no puedo usar esto, no puedo poner I2 acá y acá Z1 y listo, porque está Z2 acá. Porque además está Z1, ¿sí? Que es otro control de la ecuación. Es decir, que lo tengo que incluir en esta regresión. ¿Por qué? Para que entonces el instrumento solamente es válido si una vez controlado por el efecto de Z que tiene Z1 en I, el control que tengo acá en el modelo estructural Z1, una vez controlado por ese efecto, Z2 sigue teniendo poder explicativo sobre I2, ¿sí? Eso es muy importante. Todos los controles que tengan en la ecuación estructural, Z1, pueden ser Z3, etcétera, tienen que ir en esta también en forma reducida para ver si el efecto del instrumento sigue siendo significativo estadísticamente, aún controlando por esas variables. Bueno, esta sería el llamado estimador más popular, que es denominado como MC2E, porque significa mínimos cuadrados, MC de mínimos cuadrados, pero en vez de ser ordinario, como MCO, es mínimos cuadrados en 2 etapas, 2E, ¿sí? ¿Por qué se llaman 2 etapas? Porque en una primera etapa, o sea, se estiman dos ecuaciones de regresión, obviamente las dos que vimos, la forma reducida y la forma estructural. Primero se estima la forma reducida, que era la variable endógena regresada contra la variable de control Z1 y el instrumento Z2. Acá testearía que pi2 sea significativa, ¿sí? Y luego, si eso se cumple, obtendría los valores predichos por el modelo, los valores predichos de I2, ¿sí? De la variable endógena, predichos por el modelo. Es decir, solamente que el valor predicho sería pi0 más pi1 por Z1 más pi2 por Z2. Y excluiría este residuo, ¿no? El residuo es esta parte. Sería este I2 sombrerito. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de usar solamente esta predicción de I2 y no I2 completo? Lo que estoy haciendo es excluir B2, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y la idea se nos puede dar la segunda etapa. ¿Qué hacemos en la segunda etapa? Es estimar el modelo estructural, ¿sí? En definitiva es regresar la variable I1, que es la original que yo quiero explicar, contra I2, que es la endógena, ¿sí? Y el control Z1. Pero en vez de usar la variable I1, I2 y Z1, reemplazo I2 por su valor predicho, I2 estimado, ¿sí? Que viene de la primera etapa, ¿sí? Es decir, hacemos la primera etapa para obtener los valores predichos de I2 y usar esos valores predichos en lugar de usar I2 en la estimación de la forma estructural, de la ecuación estructural, ¿sí? Ahora dirán, ¿por qué hago esto? Si lo piensan un poco es bastante intuitivo, porque ¿qué hacemos en la primera etapa? Como dijimos, excluimos B2 y solamente usamos la parte de I2 que depende del instrumento y de Z1, es decir, de las dos variables exógenas, ¿sí? Que no se relacionan con U, con este U, ni Z1 ni Z2 se relacionan con U, ¿sí? Entonces, la única parte que uso de I2 en la segunda etapa es la que no se relaciona con U, para poder eliminar la endogeneidad que se produce al usar I2 completa, ¿sí? Si yo uso I2 completa y esta variable es endógena, se relaciona con U, tengo un sesgo en beta 1. Para salvar y corregir ese sesgo, no uso toda la variabilidad de I2, sino que la descompongo en dos partes. Una que depende de la parte exógena de las variables exógenas Z1 y sobre todo el instrumento, esto es clave, el instrumento Z2, y la otra parte
que es endógena justamente, que la dejo y no la uso, que la dejo en B2, ¿sí? Quiere decir que en B2 contiene la parte de I2, este residuo B2 contendría la parte de I2 que sí se relaciona con U, ¿sí? Por lo tanto, no la uso en la segunda etapa, ¿está? Bueno, y así sí obtengo una estimación de beta 1. Fíjense que esto uso mínimos cuadrados ordinarios acá y uso mínimos cuadrados ordinarios acá. En conjunto, las dos cosas me da el estimador MC2E, se llama mínimos cuadrados en dos etapas. Porque el estimador que obtengo es de variable instrumental, tiene propiedades distintas al de MCO. Pero la técnica de mínimos cuadrados es la misma, la uso en la primera etapa y en la segunda etapa. La misma técnica que aprendimos en el capítulo 3, ¿no? En regresión múltiple. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo múltiples instrumentos? Es decir, tengo más de uno, por ejemplo, que acá era Z2. ¿Qué pasa si tenemos otro más, Z3, como instrumento? Es decir, Z3 no estaría incluida en el modelo estructural. Solamente Z1 es una variable de control y tendría Z2 y Z3. O sea que Z3 además también tendría que cumplir con estas condiciones, que Z3 y U1, el error del modelo estructural, ¿sí? La covarianza es igual a 0, o sea, no se relacionen, y que Z3 esté también incluida en esta primera etapa. Además, igual que Z2, habría un pi3 con Z3 acá, y también pediríamos que pi3 sea distinto de 0, es decir, que también Z3 sea relevante explicando I2, aún controlando por Z2 y Z1, ¿sí? Que Z3 tenga poder explicativo en I2, aún controlando por Z1 y Z2. Ahí solamente sería un instrumento válido y relevante, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Si tengo otro instrumento más, Z3, me quedaría el modelo estructural de esta manera, I2, tendría el modelo estructural original, que ya dijimos, este quedaría igual, el estructural quedaría igual, y tendría la forma reducida esta que está acá. Me cambiaría eso solamente. I2, que es la endógena, contra Z1, que es una variable de control, Z2 y Z3, que son los dos instrumentos para I2. Es decir, que I2 o cualquier variable endógena puede tener un instrumento o más, o dos como en este caso, o más, ¿sí? Y simplemente lo incluyo en la primera, a los instrumentos los incluyo a todos en la primera etapa y chequeo que sean significativos individualmente, ¿sí? Si Z3 no fuese significativo y solo fuese significativo Z2, listo, excluyo Z3, no lo uso como instrumento, solamente uso Z2. Y al revés también. Lo mejor, obviamente, es tener dos o más instrumentos y que todo sea significativo, ¿sí? Obviamente, ante la duda, si Z3 tuviese un p-valor, el pi3, en un test de hipótesis individual, tuviese un p-valor de 0,15, está bien, no sería significativo al 90%, pero por ahí no es tan malo, ¿sí? No está tan lejos de ser aceptado como significativo. Entonces, podría en ese caso dejarlo. Pero bueno, ahí entro en el terreno complicado de lo que es los instrumentos débiles. Sí o sí lo ideal sería tener un único instrumento fuerte. De cualquier manera hay una regla en la práctica que es, ya se los digo porque Wooldridge no lo trata, pero en la literatura te dice que si tenés dos instrumentos o más, necesitas hacer un test conjunto de todos los instrumentos que tengas. ¿Se acuerdan los test F con el estadístico F de Fisher de restricciones de exclusión que vimos en el capítulo 4, ¿sí? De Wooldridge están? Hacemos un test F de una restricción conjunta. Conjunta quería decir que testeo simultáneamente que pi2 y pi3 sean 0 los dos simultáneamente. Y el estadístico F lo uso para testear esa hipótesis. Su p-valor, a ver si rechazo la hipótesis o no. Bueno, una regla para un instrumento fuerte, o sea que no sea débil, es que el estadístico F de Fisher sea mayor o igual a 10. 10 como sería el número mágico que me delimita entre un instrumento o un conjunto de instrumentos débiles y un conjunto de instrumentos fuertes, ¿sí? Bien, F
f de Fisher igual a 10. Acá hay un test de hipótesis conjunto a estas dos y me fijo si el f de Fisher es mayor o igual a 10. Si es 10 o mayor, me quedo tranquilo, digamos. Si no, no es que no lo puedo usar, pero tengo que tomarnos con pinza los resultados. Y mientras más alejado de 10 esté por debajo, o sea, sea menor a 10 y esté más lejos, peor la situación, es más delicada, más con pinzas tengo que tomar el estimador. Y hasta podría descartarlo, ¿no? Ahora, un estadístico F muchísimo más grande que 10, o sea, 100, 1000, me dejaría muy tranquilo, ¿no? Bueno, acá obviamente suponemos que Z2 y Z3 los dos son válidos, cumplen los supuestos estos que recién vimos acá que tenía Z2, estos dos sí son válidos. O sea que ambos no aparecen en el modelo estructural porque Z2 y Z3 no tienen un efecto propio sobre I1, no están con efecto propio en el modelo estructural y no están correlacionados con el término de error estructural U, ¿sí? Además de poder mover I2. Bueno, en definitiva, acá un poco esto no es tan útil, pero bueno, Wooldridge lo menciona, habla de mejor instrumento. Bueno, esto es simplemente para decir, bueno, ¿por qué en la primera etapa no uso solo Z2 y Z3? ¿Por qué uso Z1, no? Que este no es un instrumento, es una variable de control. Bueno, primero porque es necesario controlarlo para ver si Z2 y Z3 son significativas aún controlando por Z1. Pero además, hacerlo es bueno para ganar eficiencia, por eso se llama el mejor instrumento, que es este de la ecuación en forma reducida, ¿sí? Siempre voy a regresar la variable endógena, contra los demás controles, en este caso solo Z1, y los demás, y todos los instrumentos que tenga esa I2, ¿sí? Z2 y Z3 en este caso. A eso le llama Wooldridge el mejor instrumento, porque es un conjunto de 3 variables, ¿no? Pero bueno, nada más para aclarar eso, que siempre tengo que incluir todas las variables en la primera etapa, en la forma reducida. Entonces podemos estimar entonces, aplicar acá, ustedes miran, bueno, ¿cómo estimo con otro regresor más? Igual, se puede aplicar mínimos cuadrados en 2 etapas de esta manera. Primera etapa, estimo esta ecuación, ¿sí? Con los dos instrumentos, y con los valores predichos de esa ecuación, es lo que dice acá, podemos estimar I2 asterisco regresando I2 sobre Z1, Z2, Z3, primera etapa, y luego sustituimos I2 por las estimaciones del modelo ajustado acá, y usamos esos I2 estimados para ajustar el modelo estructural, que es lo que está acá. Acá se los puse de vuelta, lo mismo que estaba antes, primera etapa, lo único que cambia antes a lo que teníamos antes es que acá está Z3, antes no estaba Z1 y Z2 nomás, acá tenemos otro instrumento, Z2, Z3, además de Z2. Obtengo los valores predichos y los uso en la ecuación estructural, ¿sí? Para obtener beta 1 estimado, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, obviamente el método de mínimos cuadrados en 2 etapas se puede extender para lidiar con varios regresores endógenos. O sea, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si tengo además en el modelo estructural en este modelo estructural yo tuviese una I3, o sea, otra X endógena? Bueno, necesitaría buscarle un instrumento para ese I3, al menos un instrumento que sea válido y sea fuerte, ¿no? Sea fuerte y no se relacione con U. Y tendría dos variables endógenas con sus instrumentos respectivos, ¿no? Entonces, eso no hay ningún problema. Todo se extiende de la misma manera. Nada más que tendría, en vez de 2 ecuaciones, tendría 3 ecuaciones. Entonces, en la primera etapa tendría 2 ecuaciones, la de I2 y la de I3, contra las variables de control y sus propios instrumentos. Y en la segunda etapa tendría la variable principal I1 contra las estimaciones de I2 e I3, ¿sí? Y los controles que haya. Bien. Eso no es complicado, pero igual es difícil, es raro ver esas aplicaciones con muchas, a lo sumo 2 variables endógenas podría haber, pero no es común encontrar aplicaciones con muchas variables endógenas, ¿no? Bueno, acá le aclara, ¿no? Solo se necesita al menos una IV válida para cada uno de los regresores endógenos, al menos un instrumento para cada regresor endógeno. La estimación se realiza de la misma manera, estimando primero las ecuaciones de forma reducida, para luego estimar las ecuaciones estructurales.
Bueno, y acá tienen lo que es la prueba de endogeneidad. Esto, básicamente, esto es interesante, perdón, esto es interesante porque les dice que si no existe endogeneidad, ambos estimadores, el de MCO y el de variables instrumentales, los dos son consistentes, ¿sí? Los dos. Esto es algo que no les aclaré, pero si no existe endogeneidad, o sea, es decir, podría usar MCO, ¿no? Pero yo me confundo y creo que hay endogeneidad y por las dudas uso IV, eso no pasa nada, no es que vamos a tener un error, una propiedad mala del regresor IV, aunque no haya endogeneidad. Obviamente vamos a perder eficiencia, pero el estimador es consistente. Y vamos a perder el insesgamiento también, pero con una muestra bastante grande, no hay problema. El sesgo es pequeño y el estimador de IV es consistente. O sea, deberíamos obtener algo muy parecido a MCO, ¿sí? Entonces no hay problema con usar IV con muestras grandes. Pero obviamente me conviene usar MCO si no hay endogeneidad. Y es lo que le dice acá. Si no existe endogeneidad, en realidad ambos estimadores se pueden usar, porque son consistentes, pero MCO será más eficiente, ¿sí? Además de ser insesgado. Ese pequeño sesgo asintótico que puede tener IV no lo va a tener MCO, o sea que mejor usar MCO, obviamente. Y además es más eficiente, más precisa la estimación en muestras repetidas. Pues por ello es bueno poder probar la existencia de endogeneidad. Esto está bueno porque yo digo, che, la teoría me dice que puede existir endogeneidad, pero puede que no. Entonces estaría bueno poder probarlo, ¿no? O por lo menos probarlo con los instrumentos que yo tengo para estimar IV. Eso es lo que hace los test, ¿no? Comúnmente utilizados. Entonces le dice luego, notar que si I2, la variable endógena, la variable X que sería endógena, es realmente endógena, entonces V2, es decir, el error de la forma reducida, el error de esta forma, de esta primera etapa, V2, de la forma reducida, acuérdense que V2 es la parte de I2 que sí se correlaciona con U, ¿sí? Entonces eso es lo que le dice acá. Notar que si I2 es endógena, entonces V2 y U2 están correlacionadas, porque en B2 queda la parte de I2 que sí se correlaciona con U, ¿sí? ¿Está bien? Y al contrario, la parte estimada, que depende de las variables exógenas, es la parte que no se relaciona con U. Por eso lo usábamos en la segunda etapa. Pero ahora, notando esto, se puede usar B2, ese residuo de la primera etapa, para hacer un test de endogeneidad. ¿Cómo funciona ese test? Bueno, el test funciona guardando los residuos de la primera etapa, es decir, hago esta regresión de primera etapa, la variable endógena contra los instrumentos y la variable de control, guardo este B2, ¿sí? Y hago una segunda etapa en la que regreso I1 contra I2, el control, y los residuos B2, ¿sí? Metería acá como otro beta 3, y metería los V2 sombreritos, los residuos de la primera etapa. Entonces, fíjense qué interesante porque acá ponen I2, I2, no el I2 sombrerito, acá ponen I2. Entonces, fíjense qué interesante porque si en ese contexto, si V2 es significativo en esta ecuación, es decir, tiene un efecto significativo, o sea, distinto de 0 sobre I2, significa que existe endogeneidad. Es decir, que la parte que dejé de I2 en B2, ¿sí? Es significativa, como regresor acá, existe, en realidad no es que diga, existe endogeneidad si se cumplen los supuestos de endogeneidad, ¿no? Pero lo que importa es que si es significativa quiere decir que el estimador de MCO y el de IV son diferentes, difieren. Por lo tanto, la corrección del sesgo que plantea la IV es válida, es significativa, ¿sí? Entonces, me inclino a usar IV, ¿se entiende? Ahora, si esos residuos de la primera etapa, incluidos en la segunda etapa, ¿sí? Siempre usando, recuerden, I2, no subestimaciones, no es significativo, entonces es evidencia a favor de usar MCO. Uso MCO, ¿por qué? Porque la corrección, eso es equivalente a decir que la corrección del sesgo no es significativa, o sea, MCO y IV dan estadísticamente lo mismo.
O sea, no difieren significativamente uno de otro. Es como una forma indirecta de testear cuánto difiere MCO del estimador IB, ¿sí? O sea, el beta estimado por MCO, cuánto es distinto del estimador de IB. Está directamente relacionado con el efecto que va a tener esos residuos B2 en esta segunda etapa. Si eso es significativo, quiere decir que MCO y IB difieren significativamente. Bueno, es lo que le dice acá, ¿no? Guardan los residuos de la primera etapa, incluyen los residuos como regresor junto con I2 en la estimación de la ecuación estructural en segunda etapa, es lo que acabamos de decir, y si el coeficiente estimado del residuo B2 es significativo, entonces se rechaza la hipótesis nula de exogeneidad, es decir, existe endogeneidad, que es lo que decíamos. Si es significativo, esos residuos de la primera etapa. De existir, y luego le dice, de existir varios regresores endógenos, tienen que incluir los residuos de cada estimación de primera etapa. Si hay dos variables endógenas, va a haber dos ecuaciones reducidas en la primera etapa, dos residuos de estos B2 y B3 serían, y hay que incluir ambos en la primera etapa para hacer el test de que ambas variables son endógenas. Obviamente va por separado, endogeneidad de una, de I2, y la endogeneidad que sería de I3, ¿no? De otra variable. Depende del residuo de cada una. Si puede ser que una sí sea endógena, que se rechace la exogeneidad, pero la otra no, ¿sí? O sea, eso podría suceder. Una sí te da que es endógena, la otra te dice que no es exógena, no hace falta corregirla. Bueno, ese tipo de cosas son lógicas, ustedes piénsenla, pero funcionan más o menos de esa manera. Bueno, veremos hasta acá, antes de seguir luego con las ecuaciones simultáneas. No dimos muchos ejemplos después en una guía de trabajos prácticos veremos algunos ejemplos de estas aplicaciones. No hablamos de muchos ejemplos para ahorrar tiempo, pero después lo que sigue a ecuaciones simultáneas es un claro ejemplo del uso de IB en economía, así que no hay mucho problema. Y en la guía de trabajo práctico también tienen aplicaciones de IB. Ahora, para terminar, quiero ver un poquito el script de R, que es el número 06, que dice variables instrumentales, ¿sí? Bueno, si abren ese script, van a tener que, va a comenzar a ilustrar lo que es variable instrumental en la regresión simple primero. Es decir, con una variable endógena, ¿sí? O sea, una sola X en la regresión simple que es endógena. Por lo tanto, acá ya les aclara que vamos a usar la notación de Booldrich. X es igual a I2. Bueno, fijamos la semilla para que no es lo mismo. Genero un error U y genero una variable instrumental Z, ¿sí? Hasta ahí nada raro. Fíjense que U, al crear U con un R-norm y al crear Z aparte con otro R-norm, eso me garantiza que ambas variables U y Z, que es el instrumento, sean independientes, ¿sí? No se correlacionen en concreto. Fíjense si hacen la correlación acá abajo, en la pantalla de acá abajo ponemos la correlación entre U y Z en esa muestra, en esta muestra que generé, es menos 0.02, ¿sí? O sea, prácticamente 0. Obviamente en una muestra nunca va a ser exactamente 0. Esta es una muestra de tamaño 200, que es una muestra grande para un problema de variable instrumental, digamos, de este tipo, de regresión simple. Bueno, ahora la clave es cómo genero la X endógena, que le llamo I2, ¿sí? La variable endógena, el regresor endógeno, de la forma reducida, que tiene que depender, ve que acá tiene una parte que depende de Z, que es el instrumento. Acá garantizo que se cumpla la condición de variable instrumental para Z. Z afecta positivamente, en este caso, la variable I2. Y también acá, también acá veo que I2 se relaciona con U, es decir, es endógena, ¿sí? Entonces estoy generando I2, que es un regresor endógeno, que tiene una variable instrumental válida Z, ¿sí? Ya acá defino la validez de Z porque se relaciona con Z, perdón, todavía no, pero bueno, ya tengo dos supuestos, se relaciona con Z y no se relaciona con U. Me falta uno que está acá abajo, bueno, pero
generamos esto. Bueno, y le agrego después un error uniforme, aleatorio, entre -1 y 1, o sea, tiene media 0, de tamaño 200, está todo bien acá. Es un error nomás aleatorio adicional. Este sería lo que después estimo como V2, el V2 que teníamos acá, ¿no? El V2. Eso que acabé de generar es la forma reducida, I2 contra el instrumento, que en este caso es lo único que hay, y V2, que en este caso sería un uniforme, error aleatorio uniforme. Y por último, genero la variable I1, que solo depende de I2, ¿sí? No hay variable de control. Y el instrumento Z, esto es importante, el instrumento Z no afecta a I1, eso es condición, acuérdense, Z tiene que afectar I a través de I2, a través de su correlación con I2, que está dado acá, 0,5 por Z. No puede tener una, si yo pusiese acá más 0,3 por Z, eso ya no es un instrumento válido, ¿sí? Es decir que acá, al ver cómo se genera I1, acá sí me aseguro de que Z sea válido. No se correlaciona con U, porque se genera independientemente, se relaciona con la endógena I2 y no tiene efecto sobre I. Sí, tiene efecto cero de último, podríamos decir. Una vez generé todo, fíjense que acá nos muestra que I2 no es exógena, o sea, es endógena, ¿no? Porque tiene correlación con U alta, 0,57. Es decir, que si yo hago la regresión de MCO de I1 contra I2, no voy a estimar algo parecido a 2, porque I2 se correlaciona altamente con U, ¿sí? Porque lo definí así de esta manera. O sea, esto está bueno porque es como una forma de mostrar que I2 es endógena y si uso MCO estimo mal. Fíjense que acá tienen la estimación de la pendiente usando MCO, mínimos cuadrados ordinarios, que era la covarianza del regresando y el regresor sobre la varianza del regresor, ¿sí? Es la formulita básica de regresión simple. Me da 2,67, ¿sí? O sea, bueno, usted puede decir, bueno, no está tan lejos de 2, pero bueno, hay un sesgo importante. El verdadero valor que quiere estimar es 2 y me estima 2,67, digamos. Algo así como un 30 y pico % de sesgo, ¿no? Del valor. Podría ser más o menos en función de cuánta correlación yo le ponga acá con U a I2. ¿Sí? Ojo, este sería como no sería estrictamente el sesgo, porque el sesgo es una propiedad de muestras repetidas. Acá simplemente como yo ya sé que va a existir un sesgo por definición, trato de estimar con una muestra el sesgo, pero no es lo correcto a nivel de definición de sesgo hacerlo con una muestra. Pero para simplemente ilustrar podemos usar la formulita de sesgo. Acuérdense que el sesgo se puede estimar como la covarianza entre la variable X, en este caso I2, y el error U sobre la varianza de I2. ¿Sí? Que sería la regresión de U sobre I2, sería básicamente eso. El sesgo, fíjense que es justamente, fíjense que me da exactamente el sesgo, 0,6743, todo lo que está después del 2, digamos. Lo cual está bien porque mi verdadero valor es 2, el que yo quiero estimar, ¿no? O sea que acá la diferencia viene dada por este componente de sesgo, ¿no? Bien, es la parte que me sesga y que es grande debido a esta correlación entre U y I2, ¿está? Jueguen con eso, pónganle en vez de 0,5 acá, pónganle 2 o 1. Ahí va a aumentar la correlación y va a ser mayor el sesgo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el estimador de MCO que es 2,67 y ahora estaría bueno empezar a ver el estimador de IV. Primero tenemos que ver si Z cumple con los supuestos de IV. Ya vimos que en la generación ya dijimos que lo cumple por construcción, pero podemos probarlo ya que observamos en este caso U. Este es el supuesto que no se puede testear con una muestra real, ¿no? Porque yo no observo U. En este caso sí, porque yo la generé a U y puedo hacer la correlación con Z para ver
¿Cuánto me dio? Yo generé Z y U para que no se correlacionen, ya vimos que era 0 prácticamente. Y acá vemos lo que es hacer la regresión de I2 contra Z, que sería cuán fuerte es la relación de Z con I2. Ya por construcción yo hice I2 en función de Z, es decir, que ya existe la relación en el DCP, pero no sé cuán fuerte es o si es significativo el efecto de Z sobre I2. Acuérdense que tiene que ser, esta sería digamos la primera etapa, ¿no? Equivalente a la primera etapa, regresar I2 contra el instrumento. No hay otra cosa que hacer, no hay otra variable, así que esa sería la primera etapa. Y efectivamente estimo bastante bien el coeficiente que relaciona a Z con I2, ven que es 0,5, y lo estimo como, 0,489, o sea, algo muy, muy, muy cercano a 0,5. Y me da significativo. Ven, el p-valor es prácticamente 0. ¿Sí? Entonces es un instrumento fuerte, o sea que cumple muy bien los requisitos que tiene que tener. Este que sería a nivel teórico, en una muestra real esto no se puede evaluar, pero acá sí, y es fuerte. Entonces podemos obtener la pendiente de la regresión con variable instrumental, que es aplicar simplemente la formulita que vimos en la regresión simple esta. Beta 1 es igual a covarianza del instrumento y la variable I, y 1 sería, sobre la covarianza entre el instrumento y la endógena, que sería I2 en nuestro caso. O sea, es la formulita de la regresión simple, covarianza de I1 sobre Z, sobre covarianza de Z con I2, que es el regresor, ¿sí? Este es el beta 1 IV, y que es igual a 1,95. O sea, ven que ahora sí estimo muy, muy cerca el valor verdadero, que es 2. ¿Sí? Me corrige el sesgo que tenía antes. Con MCO estimé 2,67, este beta 1, 2,67, el beta MCO, y con el beta ID estimo 1,95, es decir, prácticamente no hay sesgo. ¿Sí? O sea, no hay diferencia, de vuelta. El sesgo se evalúa en muestras repetidas, en realidad. Conceptualmente no está bien dicho hablar de sesgo acá con una sola muestra, ¿no? Pero como nosotros sabemos que existe el sesgo por construcción, por definición del modelo, nos tomamos el permiso de hablar un poco impropiamente, ¿no? Bueno, lo mismo que hicimos acá con las formulitas que hicimos a mano, se puede hacer con el comando LM, ¿no? Fíjense que el estimador MCO es simplemente regresar la variable I1 contra la I2 endógena para obtener el estimador sesgado, que contiene un sesgo, ¿no? Que era el 2,67, ven que me da exactamente igual a la formulita que usamos. El comando LM aplica básicamente un método de mínimos cuadrados que me da exactamente igual a aplicar la fórmula. ¿Sí? 2,57. Y para el IV vamos a usar los mínimos cuadrados en 2 etapas. Esto está bueno para practicar lo que es mínimos cuadrados en 2 etapas. Primera etapa le llamo first step y guardo en ese objeto la regresión que ya le hicimos arriba, que yo les dije que era la primera etapa, que es la endógena contra su instrumento. Primera etapa, le hago el summary para recordar que tengo que evaluar. ¿Qué tengo que evaluar en la primera etapa? La fortaleza del instrumento. Bien, ya habíamos visto esto, es casi 0,5, 0,489, lo estimo muy bien y es muy significativo. Ya vimos esto, acá chequeamos que es fuerte el instrumento. Y acá esto es importante, lo nuevo, es guardo en este objeto i2.fit, guardo los valores ajustados de i2, ¿sí? De esta regresión de primera etapa, que lo puedo obtener en este objeto, ¿sí? Que había guardado acá en esta estimación que le llamé first step. Entonces de first step obtengo los fitted values, que serían los valores ajustados, ¿sí? Y lo guardo en este i2 fit. Entonces guardo estimaciones de primera etapa.
Entonces, estas serían las I2 sombrerito, que usaría en la segunda etapa. Hice la primera etapa, guardé el I2 fit, que sería sería esta parte que es I2 sombrerito, estimado, que sería la parte sistemática de este modelo, y esto lo voy a usar en la segunda etapa, que es I2 contra, I1 contra ese I2 estimado, o sea, reemplazo I2 por su estimación, que es lo que hago en la segunda etapa, o segundo paso, le llamo acá. Second step es LM de I1 contra, en vez de I2, es I2 fit. Fíjense que esto es lo mismo que MCO, nada más que reemplazando I2 por I2 fit, que viene de la primera etapa. Fíjense, MCO hace I1 contra I2, y chau. MC2D hace primera etapa y segunda etapa, que es I1 contra I2 fit. O sea, parecido a MCO, pero reemplazando I2 por su estimación. Y así obtengo el 1,9539 que ya había obtenido igual con la formulita que hicimos acá con las covarianzas, ¿no? Porque en regresión simple se pueden aplicar estas formulitas simples y funciona igual que mínimos cuadrados en dos etapas. Esto es importante. Si bien Booldrich analiza MC2E, mínimos cuadrados en dos etapas, solo en regresión múltiple, obviamente se puede usar en regresión simple, ¿sí? Porque eso confunde a veces, que Booldrich no menciona mínimos cuadrados en dos etapas en la regresión simple y usa esta formulita, pero la usa para que vean que se puede estimar más directamente con otras formulitas y no en dos etapas. Obviamente, estimar regresión múltiple con una formulita simple como esta se puede hacer, pero engloba una fórmula mucho más compleja que esta. Por eso es más fácil hacerlo en dos etapas. Bien, entonces, una vez hecho el segundo paso, podemos obtener el estimador de IB, ¿sí? Ahora, luego les dice acá, fíjense que en esta salida nos da también un estadístico T, un error estándar, un estadístico T y un p-valor, que es 0. En realidad no se puede usar este estadístico T, ni este p-valor, ni este error estándar para hacer inferencia para el estimador IB. Porque acá el R no sabe que esta variable que están usando acá ya es un estimador. Lo interpreta como que es una variable aleatoria que ustedes tienen y hacen la regresión MCO. Por tanto, no es válido, digamos, el error estándar este. ¿Se acuerdan que vimos en la regresión simple de IB que existe el error estándar propio, particular, para el estimador IB de regresión simple, que era este, sigma cuadrado sobre STC por el R cuadrado este, ¿sí? Que este es lo nuevo que aparece. El R, cuando hace la estimación, no estima el error estándar de beta 1 de esta manera. No incluye el R cuadrado de la primera etapa. ¿Ven que el R cuadrado es el R cuadrado de la primera etapa? De la regresión de X o I2 contra Z, ¿sí? Esto no lo incluye, por lo tanto está mal estimado el error estándar que arroja el R. Entonces necesito un paquete que me estime, o hacerlo a mano, pero que me estime este error estándar incluyendo este R cuadrado. No es difícil hacerlo a mano porque es simplemente el sigma cuadrado de la regresión, el STC y incluir el R cuadrado de la primera etapa, que ya la tengo hecha. Podrían hacerlo a mano, si quieren háganlo de tarea. Acá no está hecho. Acá lo que les dice es que en el paso previo, segundo paso, no son varios los errores estándar porque no consideran la variabilidad de la primera etapa, es decir, no incluyen el R cuadrado de la primera etapa que nos hace perder eficiencia normalmente, ¿no? Es la fuente que nos hace perder eficiencia al usar variable instrumental. Por lo tanto, le dicen, no usa la verdadera fórmula de la varianza que acabamos de ver, entonces necesito corregirlo. Entonces, en el R pueden usar el paquete SEM, ¿sí? Yo ya lo tengo cargado, instalado, si ustedes, creo, vamos a ver si lo tengo cargado, sí. Si ustedes, ahora me parece que no tengo cargado, ahí sí, ahí cargó. Si no, instálenlo. Igualmente, como les dije, el RStudio detecta si tienen un programa no instalado y les da la opción
instalarlo acá arriba en un título que les aparece acá. Entonces, este paquete trae la función TSLS, que sería como la función LM, pero para estimar variables con variables instrumentales. Entonces, hacen, si quieren poner el help acá con el signo igual, ponen el help y acá les aparece todo lo que hace, ajusta una regresión, una ecuación de regresión, dice como una ecuación en forma estructural, un modelo de forma estructural, por 2 etapas, por mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿sí? Choose stage, least squares, ¿sí? Esto es equivalente a la estimación directa por variables instrumentales, ¿sí? Cuando el número de instrumentos es igual al número de predictores. Bueno, es lo que hace básicamente, nos sirve para nuestro caso, es aplicar este regresor. ¿Ven cómo es la sintaxis? Acá más abajo está igual el uso. Acá está la sintaxis, está acá. TSLS, la fórmula y los datos, el instrumento, perdón, y los datos si quieren ponerlos, ¿sí? En este caso no hace falta. Entonces, TSLS, la fórmula que es I1 sobre I2 y el regresor, el instrumento Z, ¿sí? El instrumento de I2. Si corren esto, obtienen, ven que obtienen el mismo estimador de 2 etapas, porque realmente el comando este hace el estimador de 2 etapas, 1.9538 es exactamente lo mismo, pero les corrige el error estándar. Ven que ahora tienen un error estándar de 0,167 y antes, con la estimación a mano de 2 etapas, obtenía un error estándar de 0,37. O sea, el error estándar de 2 etapas es 0,37, que si no me equivoco es más grande que el correcto de IB. Esto está buenísimo, porque fíjense que a pesar de que la teoría predice que el componente este de R cuadrado acá, este componente de R cuadrado, me quita eficiencia, o sea, el error estándar de IB por ese componente debería ser mayor que el de MCO, en realidad en este ejemplo, como yo les dije que eso no es una regla, en este ejemplo es justamente la prueba de lo que yo les dije en el video pasado, de que no siempre el estimador de IB va a tener un error estándar más grande. En este caso tiene un error estándar más chico, la mitad. ¿Por qué? Porque el sesgo que genera en MCO, acá arriba, el sesgo que generó que generó el modelo, directamente lo hace que el error estándar sea más grande. En realidad tenemos que buscar el de MCO original, que era esto, a ver, pero vamos a... No está bien la comparación que hice con ese de MCO de segunda etapa, sino que es el de MCO de acá. A ver. Ah, sí, perdón. Sí, ya me parecía que estaba mal. Está mal lo que les dije, ¿sí? Lo que les dije está mal. El de MCO sí es menor. O sea que en este caso sí se cumple la teoría de que con IB perdemos eficiencia, ¿sí? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque de hecho el estimador de MCO nos da un coeficiente más grande del que debería ser. Es decir, el modelo tiene más poder explicativo. O sea que es normal que si encima que el estimador de MCO tiene más poder explicativo, un R cuadrado más grande, encima el de IB pierde eficiencia por ese R cuadrado de primera etapa. Entonces, obviamente nos da algo súper más chico que esto. Yo antes me equivoqué, lo había comparado este 0,16 con el de segunda etapa, perdón, no con el de MCO, que era el doble. Esto simplemente porque no estoy teniendo en cuenta en esta fórmula la fórmula correcta del estimador de MCO, ¿sí? Por lo tanto, solamente acá cabe decir que está mal usar este R cuadrado, porque, perdón, el error estándar, porque el verdadero es este que me tira el comando TSLS, ¿sí? TSLS. Bueno,
¿Qué más? Habíamos cambiado esto. Habíamos tirado este, ¿no? Summary. Este es el que habíamos tirado. Y acá sí, entonces, vuelvo a tirarlo y acá sí podemos interpretar como este error estándar es correcto. Acá sí vamos a usar este estadístico T que es 11,69 y usar este p-valor que es 0 para decir que este efecto es significativo individualmente, ¿sí? Bueno, acá les da una tarea que es mostrar que MCO es sesgado e inconsistente y MC2E es sesgado pero consistente, ¿sí? O sea, los dos MCO y MC2D son sesgados, pero MCO es inconsistente y IB es consistente. Eso está bueno porque lo que tienen que hacer es hacer un bucle, muestras repetidas y con diferentes tamaños muestral para ver consistencia, ¿sí? Y van a ver que los dos estimadores tienen un sesgo, pero que ese sesgo para MCO no disminuye con el tamaño muestral, en cambio para MC2D, para IB, digamos, como área instrumental, sí ese sesgo disminuye y mejora con el tamaño muestral, ¿sí? Aumentando el tamaño muestral. Y con un tamaño muestral decente, ya el estimador que obtenemos es bastante bueno, ¿no? Es bueno, es un buen estimador cercano al verdadero valor que quiero estimar. Esto está bueno, pueden usar estos valores, pueden usar otros, pueden usar un tamaño muestral de 10 o de 5 para hacerlo muy extremo y ver y hacer que los dos anden mal, incluido el de IB, y después ir aumentando de la forma que quieran. Esto lo pueden cambiar ustedes también o hacerlo más extremo para que quede claramente la diferencia, ¿no? Esto es para que practiquen. Bueno, lo dejamos acá. En el próximo video vamos a seguir con lo que queda del script y con lo que es el tema de ecuaciones simultáneas. Hasta el próximo video.